Comenzaremos pues definiendo lo que son las urgencias. Una urgencia es aquella complicación que causa un deterioro agudo del estado de salud, en este caso en pacientes oncológicos pediátricos. Y en caso de que no se trate, puede llegar a ser una emergencia, lo cual nos lleva a una condición grave que amenaza la vida. Las urgencias pueden ocurrir en cualquier parte, a cualquier tiempo, ya sea en la como una presentación inicial de la enfermedad, como una complicación secundaria al tratamiento o en casos de progresión o recurrencia. En cuanto a su clasificación, son 5 grupos, de acuerdo en urgencias cardiotorácicas. Aquí vamos a encontrar el síndrome de vena cava superior, el derrame pericárdico o el tamponaje cardíaco. Urgencias neurológicas, donde encontramos el síndrome de compresión medular o hipertensión intracraneana. Hematológicas, la hiperleucocitosis o coagulación intravascular diseminada. Metabólicas, con síndrome de lisis tumoral o hipercalcemia maligna. E infecciosas, que principalmente la fiebre y la neutropenia. En las pláticas del día de hoy vamos a ver las que tienen mayor relevancia en la edad pediátrica. Comenzaremos con el síndrome de vena cava superior. Definiéndolo, este es el conjunto de signos y síntomas que van a resultar de la compresión, obstrucción y o trombosis de la vena cava superior. Encontramos también el término del síndrome mediastino superior, el cual es el conjunto de síntomas que ocurren por la compresión de vena cava superior, y a su vez se agrega los síntomas respiratorios por compresión traqueal. En pacientes pediátricos, normalmente ambos se utilizan como sinónimos debido a las características anatómicas de los pacientes pediátricos. Hablando un poco de anatomía, tenemos que la vena cava, que está aquí, esta se encarga del drenaje venoso de cabeza, cuello y extremidades superiores. Se encuentra situada en el mediastino medio y superior y va a originarse de la unión de ambas venas brachiocefálicas y desemboca a nivel de la aurícula derecha. Es un vaso que se encuentra en una cavidad que es de difícil distensión, entonces cualquier crecimiento anormal a este nivel la puede comprimir. Además de que tiene una pared delgada y, como vemos aquí, en el tercio distal se encuentra rodeada por pericardio. Ahora hablando un poco de la anatomía del mediastino, pues es una cavidad que se encuentra a la mitad del tórax, tiene los límites laterales, las cavidades pleurales, el límite superior, que es la primera costilla, y el inferior, que es el diafragma. Este se va a dividir en 2 compartimentos principales, que es el mediastino superior y el mediastino inferior. Y el mediastino inferior a su vez se divide en anterior, medio y posterior. De los órganos que podemos encontrar en cada compartimento, en el superior vamos a encontrar el esófago, la tráquea, el arco aórtico, la vena cava superior, el timo y parte de tiroides. En el mediastino anterior encontramos parte del timo, ganglios linfáticos y los vasos torácicos. Mediastino medio, el corazón, pericardio, el callado de la aorta y la vena cava superior. Y por último, en el mediastino posterior encontramos la aorta torácica, el esófago y los nervios autónomos. Entonces, conociendo un poco la anatomía, vamos a entender la etiología que puede causar el síndrome de vena cava superior. Aquí tenemos que cualquier tumor que crezca a nivel de mediastino anterior o en mediastino medio puede dar una sintomatología de síndrome de vena cava superior. Los tumores mediastinales más comunes en pediatría que pueden presentar el síndrome de vena cava va a ser el linfoma no Hodgkin, sobre todo el linfoma linfoblástico de células T hasta en un 70%, el linfoma de Hodgkin hasta en un 30%, tumores germinales en un 10% y la leucemia linfoblástica aguda de células T en un 8%. Entonces, tumores que crecen a nivel del mediastino anterior, el que conocemos como las terribles T, que sería el tumor de tiroides, un timoma, que son raros en la edad pediátrica, teratomas o tumores germinales y el terrible linfoma, que quedamos pueden ser tanto no Hodgkin o Hodgkin, y aquí se agregaría la leucemia. Y en mediastino medio encontramos principalmente la leucemia y los linfomas.
Tumores de mediastino posterior, como el neuroblastoma o los sarcomas, es raro que inicien con un síndrome de vena cava superior. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos que existe el crecimiento tumoral, lo cual va a causar la compresión de la tráquea y de la vena cava superior, y éstasis venosa, secundaria y edema, lo cual va a disminuir el flujo de aire traqueal y el retorno venoso de cabeza, cuello y extremidades superiores, lo cual nos va a causar los signos y síntomas. Entonces, la clínica, en cuanto a los síntomas, el principal va a ser la disnea, que se presenta hasta en un 68%. Vamos a encontrar disfagia u ortopnea en un 63%, ronquera, dolor torácico, y de los signos que encontramos a la exploración pueden ser sibilancias o estridor hasta en un 31%, edema en esclavina, que es edema facial o conjuntival, en un 12%, y pueden coexistir un síndrome de vena cava superior con un derrame pleural o un derrame pericárdico. Aquí es de suma importancia mencionar que cuando el paciente presenta síntomas neurológicos, como es la cefalea, letargo, síncope o alteraciones visuales, entre otras, pues es un dato de alarma, ya que quiere decir que existe retención de CO2, así como éstasis venosa a nivel central. Y saber que los síntomas se van a agravar cuando el paciente esté en decúbito supino. Existe esta clasificación que los divide en 6 grados de severidad, del 0 al 1. Podemos ver que hasta el 10% de los pacientes pueden presentarse nada más como un hallazgo radiográfico, y lo más común es encontrarlos entre el grado 1 y grado 2 con sintomatología severa o moderada. En cuanto al abordaje diagnóstico, estudios de laboratorio, como ya vimos, las principales causas que pueden causar un síndrome de vena cava superior, una biometría hemática, podemos encontrar alteraciones de citopenia si fuera una leucemia o un linfoma, y para descartar que se trate de un tumor germinal podemos solicitar marcadores tumorales como es la alfa-fetoproteína y la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica. Hay que solicitar una radiografía de tórax, como mencionó la doctora en la plática previa. Se tiene que solicitar en ambas proyecciones, AP y lateral. En la AP pues podemos valorar el crecimiento de un tumor. Aquí vemos que hay desplazamiento de la tráquea, y en la lateral nos va a ayudar a ver en qué parte del mediastino se encuentra el crecimiento. La tomografía de tórax, pues esta nos va a dar más características tanto del tumor y también el grado de compresión tanto de la vena cava como de la tráquea. Sin embargo, el problema de las tomografías de tórax es que para que se pueda solicitar se tiene que tomar con el paciente en decúbito supino, y como habíamos mencionado, existe una exacerbación de los síntomas en esta posición. Y el ecocardiograma, nos va a servir para descartar que no se trate de un trombo, que sea como la causa del síndrome de vena cava, sobre todo en pacientes que tienen accesos venosos centrales, y el método diagnóstico siempre tiene que ser lo menos invasivo posible. Entonces, la mayoría de los pacientes van a llegar en estos casos como un debut de síndrome de vena cava superior. Lo ideal en todo el cáncer es tener una muestra de patología para poder tener el diagnóstico etiológico. Sin embargo, hay ocasiones que esto pues no es posible por la urgencia o la emergencia con la que llega el paciente, y no se debe de realizar estudios bajo anestesia general. ¿Esto porque con la anestesia general va a haber una disminución del tono muscular de los músculos respiratorios, un aumento del tono de músculos abdominales, va a haber disminución del volumen pulmonar, así como relajación de los bronquios? Entonces, aunado a que requiere de estar en decúbito supino, pues va a complicar más al paciente. También se debe de evitar la intubación en estos pacientes para algunos estudios o para obtener la biopsia, debido que uno es de vía aérea difícil, y una vez que lo intubas es más difícil que puedas extubar hasta que no controles el síndrome de vena cava. Aquí en esta urgencia es de suma importancia las medidas generales. Tenemos que tener a nuestro paciente lo más tranquilo posible, una vía aérea permeable, dar oxígeno suplementario, mantenerlo en una posición semi-Fowler,
tener un acceso venoso y de importancia que el acceso venoso no debe ser en extremidades superiores, y que como quedamos, la vena cava es un drenaje venoso de estas extremidades y existe el riesgo de de sangrado o de ocasionar un trombo si funcionamos estas venas. Y mantener un control estricto del líquido, valorar si requiere diuréticos. El tratamiento, como había mencionado, pues lo ideal es tener el diagnóstico etiológico para dar el tratamiento dirigido. Sin embargo, aquí pues llegamos en una urgencia. Existen varias modalidades, como lo son los esteroides, el esteroide de elección, la metilprednisolona, a dosis de 1 miligramo por kilo cada 6 horas, quimioterapia como ciclofosfamida o antracíclicos, y la radioterapia, en dosis de 100 a 200 centígrados cada 12 horas. Sin embargo, en cuanto a las etiologías del síndrome de vena cava superior, tenemos los linfomas y las leucemias, que son tumores que son quimiosensibles y radiosensibles, y entre ellos el esteroide es una de las bases del tratamiento. Entonces, el problema que tenemos muchas veces es que se da el manejo de la urgencia, pero una vez que queremos tener el diagnóstico etiológico y también la estadificación, muchas veces se ve, pues nos vemos en problemas porque ya no hay tumor, y pues nunca se debe de retrasar el manejo en pacientes críticos. Ahora vamos a hablar del síndrome de compresión medular. Este se va a definir como el desplazamiento del saco tecal de la médula espinal o de las raíces nerviosas, que va a provocar manifestaciones neurológicas en pacientes oncológicos. En pediatría, sobre el 2% de los tumores va a tener localización en médula espinal. En cuanto a la anatomía, bueno, aquí tenemos que se divide en espacio intradural y extradural. Y el espacio intradural, a su vez, se divide en extramedular, donde encontramos la dura madre, aracnoides y el espacio subaracnoideo, que está en esta parte. Y el espacio intramedular, que encontramos la médula espinal como tal y la pía madre. Y en el espacio extradural, todo lo que la rodea, ¿no? A las meninges, que es el espacio epidural, los cuerpos vertebrales y los pedúnculos, así como el cartílago. Teniendo en cuenta esta división, vamos a entender un poco los tumores pediátricos y su clasificación. Entonces, los tumores pediátricos espinales los vamos a dividir en intradural, intramedular, y principalmente vamos a encontrar en este grupo a los astrocitomas y el ependimoma. Los intradurales extramedulares es el neurofibroma, schwannoma, meningioma, entre otros. Extradural, que nace del espacio epidural, leucemia, linfoma, germinales, de hueso o cartílago como sarcoma de Ewing u osteosarcoma, y de tejido paravertebral, principalmente el neuroblastoma. En cuanto a la fisiopatología, tenemos el crecimiento del tumor espinal, lo cual va a causar compresión de la médula y también de los vasos, causando una estesis venosa y secundariamente liberando interleucinas y prostaglandinas, lo cual nos va a causar un edema vasogénico. Es en esta fase la de mayor importancia. Todas las urgencias oncológicas se deben de tratar inmediatamente, pero el síndrome de compresión medular tenemos que iniciar el tratamiento en las primeras 24 horas, porque si nos tardamos más, tenemos el riesgo de que el daño neurológico sea irreversible, ¿sí? Entonces, si se trata en esta fase, si no lo tratamos, continúa el edema, causamos isquemia, continúa la liberación de citocinas, llegamos al edema citotóxico y causa el daño permanente en las neuronas. En cuanto a la presentación clínica, esta va a depender de la localización del tumor y de la edad de los pacientes. Es de suma importancia que como médicos de primer contacto conozcamos el desarrollo neurológico normal y preguntar a los papás cómo era el desarrollo de su bebé. El síntoma principal, bueno, que se presenta principalmente es el dolor, hasta en un 67%, va a depender de la localización. Normalmente es un dolor que va a aumentar cuando el paciente se encuentra en decúbito supino y por la noche. Podemos encontrar deformidad espinal cuando los tumores se localizan en nivel de las vértebras torácicas, la lordosis o escoliosis, retraso en el desarrollo, debilidad motora focal. En niños pequeños muchas veces es muy difícil lograr encontrar que existe una debilidad motora.
Entonces, normalmente son niños que no quieren caminar o lactantes que ya empezaban a caminar y que de pronto empiezan a gatear, dejan de. La sensibilidad anormal es más raro encontrarla en pacientes pediátricos, solo un 7%. Cefalea y tortícolis cuando el tumor se encuentra a nivel cervical. Si es en caudequina, problemas en control de esfínteres y podemos encontrar trastornos en marcha o la coordinación hasta en un 42%. En cuanto al abordaje diagnóstico, pues es que hacer una historia clínica y una exploración física minuciosa, dando énfasis en la exploración neurológica. El día de mañana vamos a tener una plática donde la doctora Jenny nos va a hablar de la exploración neurológica en los pacientes oncológicos. Podemos solicitar una radiografía de columna vertebral. Esta pues solamente nos va a ayudar a valorar los cuerpos vertebrales, si existe aplastamiento o alguna fractura patológica o si hay lesiones líticas. Sin embargo, el estudio de elección va a ser una resonancia magnética simple y contrastada con gadolinio. Esta tiene una sensibilidad del 93% y especificidad del 97%. Nos ayuda a valorar el grado de compresión de la médula y el sitio de donde nace el primario, así como las estructuras adyacentes a la columna vertebral. Bueno, aquí podemos ver, esta es una resonancia, es un corte sagital en T1 y aquí se encuentra una lesión que es intramedular, intradural, a nivel de T9 a T12, que es un astrocitoma. ¿Cómo regresar? En el tratamiento, como mencionamos, esta es una urgencia que se tiene que iniciar el tratamiento en las primeras 24 horas si queremos que el daño neurológico no sea irreversible. El manejo de elección va a ser el esteroide, la dexametasona, con una dosis inicial en bolo de 1 a 2 miligramos por kilo y el mantenimiento de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo cada 6 horas. La dexametasona nos va a ayudar a disminuir el edema vasogénico, disminuir la producción de prostaglandinas y también va a mejorar los síntomas, principalmente del dolor. Y otras modalidades del tratamiento, la neurocirugía. Esta, pues, en pacientes que sea posible obtener una biopsia y está indicada de urgencia en pacientes con una columna inestable, ya sea con aplastamiento vertebral, fracturas patológicas o en pacientes que tengan resistencia a quimioterapia y radioterapia. La radioterapia se utiliza principalmente cuando hay progresión en los pacientes y con una columna estable, y la quimioterapia lo ideal es tener el diagnóstico etiológico. Y por último voy a hablarles de la hiperleucocitosis. Esta es una urgencia hematológica, la cual vamos a definir como el recuento de leucocitos mayor en sangre periférica mayor de 100.000. Sin embargo, esta es clínicamente significativa en pacientes con leucemia mieloide aguda cuando el conteo leucocitario es mayor de 200.000 y en leucemia linfoblástica aguda y mieloide crónica cuando el conteo es mayor de 300.000. En cuanto a la etiología, pues es de problemas hemato-oncológicos. La leucemia linfoblástica aguda puede iniciar con hiperleucocitosis hasta en un 13% de los casos, sobre todo en pacientes que tengan alteraciones genéticas como lo es la translocación 411 o la 922 y en leucemias con inmunofenotipo de células T. En la leucemia mieloide aguda es más común encontrarla hasta en un 25% de los casos, sobre todo en pacientes con una leucemia M4 y M5. Y la leucemia mieloide crónica, la mayoría de los pacientes lo van a presentar cuando se encuentran en fase blástica. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que hay incremento de viscosidad sanguínea, lo cual va a causar la leucoestasis, que es el flujo lento de blastos en la microcirculación. Esto va a causar el daño endotelial, lo cual va a haber producción de citocinas y marcadores de adhesión, causando agregación de más blastos y vasoconstricción reactiva, creando un círculo vicioso. Y estos pacientes tienen alto riesgo de hemorragias o de trombosis. Es importante mencionar que los blastos mieloides normalmente son más grandes y es más fácil de menor capacidad de deformación, entonces pueden causar más fácil la leucoestasis. En cuanto a la presentación clínica, los principales órganos que se ven afectados va a ser pulmón, cerebro y el sistema cardiovascular. En cuanto a los síntomas respiratorios, puede presentar disnea, taquipnea,
hipoxemia, hemorragia o iniciar con un síndrome de estrés respiratorio agudo. En sistema nervioso central pueden presentar cefalea, alteración del estado de conciencia, letargia, convulsiones, accidente cerebrovascular y coma. Y a nivel vascular podemos tener trombosis pues a cualquier nivel, pero lo que nos da más miedo es trombosis de la vena renal, isquemia miocárdica, podemos tener hemorragia retiniana y priapismo. Existen complicaciones que son pues mortales si no se trata la hiperleucocitosis, es el síndrome de lisis tumoral, que en la siguiente plática vamos a verlo más a fondo, el síndrome de estrés respiratorio agudo, hemorragia pulmonar, hemorragia o trombosis de sistema nervioso, a nivel del sistema nervioso central y la lesión renal aguda. Las leucemias mieloides agudas normalmente se complican principalmente con hemorragia o trombosis y pueden tener, en caso de que la presenten, una mortalidad hasta el 23%. Y las leucemias linfoblásticas, la principal complicación que vemos es el síndrome de lisis tumoral y esta con una mortalidad menor del 10%. En cuanto al abordaje de estudio de laboratorio, pues una biometría hemática donde vamos a encontrar pues, el control leucocitario elevado, por el riesgo que tiene complicarse con lisis tumoral debido a la carga que tiene. El perfil de lisis, hay que solicitar una deshidrogenasa láctica que puede estar elevada, el ácido úrico y electrolitos, y perfil de coagulación completo con fibrinógeno, antitrombina y dímero D para descartar que no esté cursando con una coagulación intravascular diseminada. La radiografía de tórax, igual a PEI lateral, en esta podemos encontrar, los estudios de imagen se deben de solicitar de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. Si son síntomas respiratorios, pues primero la radiografía de tórax. En este podemos encontrar infiltrados alveolares o en parches y en algunos casos datos de consolidación. Y el estudio de elección pues es la tomografía de tórax. Aquí sí podemos observar ya con mayor detenimiento cómo se ve el infiltrado alveolar y la consolidación, ¿no? Aquí pues se trata de una hemorragia secundaria. Y si tiene síntomas neurológicos, solicitar una tomografía de cráneo. Esta es una tomografía simple donde se ven las hemorragias en ambos hemisferios. El tratamiento, pues va a ser principalmente el evitar las complicaciones. Se debe iniciar la hiperhidratación. No me voy a meter tanto en el tratamiento para prevenir lisis porque la vamos a ver, e iniciar el allopurinol. Está indicada la transfusión de plaquetas en aquellos pacientes que tengan un conteo de plaquetas menor de 20.000 para disminuir el riesgo al sistema nervioso central o a pulmón. Hay que evitar las transfusiones de concentrados eritrocitarios, ya que estos sí pueden incrementar la viscosidad. Solamente está indicado en aquellos pacientes que lleguen con una anemia severa, que sea asintomática y la dosis de transfusión es a 5 mililitros por kilo y se tiene que pasar en 4 horas. La leucoaféresis, que esta consiste en obtener nada más los leucocitos del paciente, o la exsanguinotransfusión, que principalmente está indicada en aquellos pacientes que son menores de 12 kilos. Y la quimioterapia de citorreducción. Si es una leucemia linfoblástica de la que estamos sospechando, con la prednisona van a responder bastante bien, y si es una leucemia mieloide, con citarabina. Y una vez que se inicia la quimioterapia, baja el conteo de leucos y ya pues disminuye el riesgo de todas estas complicaciones. Hay que evitar también el uso de diuréticos como el furosemide, ya que puede también incrementar la hiperviscosidad. Y por último, pues puntos para llevar a casa. Una urgencia se puede convertir en una emergencia si no es tratada de manera oportuna. Los médicos de atención primaria y el área de urgencia son de especial importancia, ya que en la mayoría de los pacientes oncológicos que puedan debutar con una urgencia oncológica van a ser el primer médico con el que van a acudir. Entonces debemos de conocerlas, detectar y tratar oportunamente para poder disminuir la morbimortalidad de estos pacientes. En oncología pediátrica se requiere siempre de un manejo multidisciplinario. Sí, es un equipo donde está el médico de primer contacto, el pediatra, el médico de urgencias, el médico oncólogo pediatra, el cirujano oncólogo, neurocirugía, y todos trabajando en equipo. Y pues hay que estabilizar al paciente si les llega de primera vez y lograr un envío de tercer nivel. Pero primero intentar estabilizarlo, no enviarlo así nada más.
Y pues, como ya hemos visto, el cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo. Per se, si se detecta a tiempo una urgencia oncológica y se cura, también podemos ayudar a nuestro paciente a darle, aunque sea la oportunidad, de tener el tratamiento oncológico. Y me despido con esta frase: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Agradezco a mis maestros por involucrarme y ahora nos toca a todos el involucrarnos y hacer la diferencia por nuestros niños. Muchas gracias.